Buenas tardes, amados hermanos. Espero que me esté escuchando. En esta tarde les quiero compartir un estudio muy importante, ya que muchos hermanos me han preguntado al inicio del grupo, de la página. Tenemos una lista de las doctrinas del Nuevo Pacto. Y entonces algunos me han preguntado que les agregue ciertas escrituras para ponerle fundamento. Aunque en esa lista no le hemos puesto el fundamento o las bases bíblicas, pero todos los que vienen escuchándome y vienen asimilando la enseñanza, y otros hermanos que ya también de antemano están enseñados en el Nuevo Pacto, saben que todas esas enseñanzas, toda esa lista que tengo ahí al inicio del grupo tienen su fundamento bíblico. Y en esta tarde, de una manera práctica y sencilla, pues quiero repasar esta lista, pero voy a empezar con la primera, que es donde empieza el Nuevo Testamento. Y como lo dice ahí, el Nuevo Testamento empieza con la muerte y resurrección de Cristo, y vamos a comprobar eso. Esto es muy importante y es lo que vamos a estar viendo. Así que quiero mandarles un saludo a todos los hermanos que se van a estar uniendo, y yo sé que me están escuchando o viendo. Hermano René Cárdenas Santos desde San Antonio, Texas, un saludo, amado, también lo amo con todo el corazón. A mi hermano Méndez Soñador Luis desde Escuintla, Guatemala, también, amado hermano, somos paisanos, yo soy de Guatemala también, así que un saludo para todos por allá. Miriam Mascareño desde Venezuela, un saludo también. Al hermano Eric Romeo de Lima, Perú, los estoy saludando porque ustedes se tomaron el tiempo de poner ahí desde donde se iba a estar comunicando. Hermana Rosa Reyes Guzmán desde Puerto Rico, la isla del encanto, amén, así es. Elena Rivac dice desde Argentina. El hermano John Reyes, otro hermano que radica en Virginia, Estados Unidos, saludos, hermano, te amamos también. Padilla Armando de Ciudad Juárez, mandamos también allá a todos los de Ciudad Juárez que nos están escuchando, un abrazo a todos mis hermanos. Cándido Maldonado también de la isla del encanto, también un saludo hasta Puerto Rico. Martín Mosqueda también de Laredo, Texas, amén, un abrazo, hermano. Amada Hortellano Román desde Asunción, Paraguay, también lluvias de bendición para usted también, amada. Y estamos saludando también a Norma Franchini de Argentina, un saludo bendecida hasta allá, hasta Argentina. Elizabeth Rodríguez también de Cuautla, Morelos, México. Yo ya estuve ahí y estuve predicando y compartiendo esta palabra en Cuautla, Morelos, México, hace muchos años. No sé qué año fue, en el 97 quizás, no sé. En ese año estuvimos ahí en Cuautla compartiendo las enseñanzas del Nuevo Pacto. También a Minor Blanco de Guatemala, bendiciones, dice saludo mi amado Minor, también a usted. A mi hermana Provi Baloy, que está en Chatsworth, California, así es, mi hermana Provi. También somos ahí paisanos por causa de mi esposa, que es de República Dominicana. Así que David Aldana también, Tlaxcala, México, un saludo para allá. Y así estamos saludando a todos ustedes y todos los que nos están saludando. Pues yo los quiero saludar por su nombre. Como le digo, ustedes se han tomado el tiempo de saludarme y también yo lo hago. A mi hermano Walter, al pastor Walter Villarreal Escorcia de Colombia. También, hermano Walter, un abrazo, lo amamos en el Señor, y adelante y firmes en la palabra. Alfredo Murillo, Ceres de California, así que también, hermano Alfredo, un saludo a Alfredo Murillo, le amamos en el Señor. José Jiménez de Carabobo, Venezuela, hasta allá. Maribel González, otra paisana, Guatemala. Adelante mis hermanos, yo sé que así ustedes se van a estar
uniendo y vamos a llenar con este conocimiento toda Latinoamérica que necesita escuchar la palabra, pero la palabra bien trazada. Yo sé que se ha hablado, hermano, y se ha compartido la palabra en Latinoamérica, pero no se ha compartido, hermano, el nuevo pacto. Yo, porque tengo ya varios años en el Evangelio y sé lo que estoy hablando, no se ha compartido esta palabra, no ha corrido. Algunos han tratado, hermano, pero con mezclas, con mezclas. Nadie, había uno que se hacía llamar Jesucristo en la tierra, que según compartía gracia, pero también estaba muy limitada su enseñanza y tenía mucha corrupción su palabra, y por eso es de que también no se ha predicado, hermano, la palabra de Dios como debe ser. Por eso es de que en este grupo, hermano, queremos realmente, no queremos ofender a nadie, no queremos ofender a nadie, simplemente, hermano, queremos decir la verdad. Por eso no entramos en personalismos, no queremos entrar, hermano, en eso de esos es de la carne. Cuando alguien entra a señalar al hermano, pero aquí no queremos hacer eso, hermano, y tampoco le vamos a enseñar a usted que haga eso. Lo que nosotros aquí señalamos es la enseñanza, la doctrina. Amén. Yo quiero que usted comprenda esto que le estoy diciendo, que aquí nosotros queremos enfocarnos únicamente en la doctrina, no en la persona. Aquí ni siquiera usted me va a oír hablar mal del Papa Francisco o del hermano J. Ávila. Simplemente son sus enseñanzas. Las enseñanzas equivocadas y erróneas son las que nosotros aquí compartimos, dándole, hermano, su correcta interpretación. Por eso que en este caso yo no me voy a tomar mucho tiempo enseñando lo que otros enseñan acerca de dónde empieza el nuevo pacto. Yo no me voy a tomar ese tiempo, hermanos, de estar señalando a ninguna persona ni metiéndome en tantas doctrinas que hay, porque eso es perder el tiempo. Yo quiero aprovechar el tiempo, hermano, para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda ser, hermano, alumbrado con la correcta palabra de Dios. Y este tema que voy a compartir ahora, ya lo hemos compartido cientos de veces, pero siempre que yo y compartimos esto es verdad. Entonces, algo que yo quería, hermanos, en esta hora es compartir dónde empieza el Nuevo Testamento. Fíjese, a nosotros se nos ha enseñado incorrectamente, que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto empieza en Mateo, que se nos ha enseñado inclusive todos los que han ido a un instituto bíblico, a los que han sido preparados en sus organizaciones cristianas, en sus denominaciones, siempre, hermano, tienen esa enseñanza. Yo siempre he dicho, hermano, que decir que Mateo, que Malaquías es el último libro de la ley y que en Mateo capítulo 1 empieza el Nuevo Testamento, hermano, yo siempre lo he enseñado, igual que quizás otros hermanos lo habrán enseñado, pero los que enseñamos esto, en lo personal, yo aquí he enseñado, hermano, siempre que el Nuevo Testamento no puede empezar en Mateo, que eso solamente fue agregado, o sea, lo agregaron, hermano, de una manera sutil, como han hecho con mucha escritura, con mucha escritura, hermano, sutilmente la han sacado de contexto. Así que suena muy bonito que te digan, no, es que es donde Cristo nació, empezó el Nuevo Testamento, y no es así. El Nuevo Testamento no fue manifestado, hermano, hasta la muerte y resurrección de Cristo, y eso lo vamos a ver. Pero fíjese que aquí en Mateo, quizás en Mateo, hay una nota, hermano, que dice así, y que se la voy a leer para que usted vea lo que las sociedades bíblicas siguen por tradición. Y yo sé que esto viene de la Iglesia Católica, hermano, esta usurpación y esta conspiración contra las Escrituras viene de hace mucho tiempo y no se ha cambiado. Así que solamente los que recibimos la revelación y entendemos la palabra de Dios correctamente, hermano, lo que hemos recibido iluminación, entonces nosotros sabemos que en Mateo no puede empezar el Nuevo Testamento. Es una exegesis, una interpretación muy equivocada decir, hermanos, que en Mateo capítulo 1 empieza el Nuevo Testamento. Pero mire, yo le voy a mostrar aquí para que usted lo vea y usted lo note.
porque yo sé que todas las Biblias lo dicen, hermano, y dice, bueno, quizás está un poco al revés ahí, pero dice San Mateo. San Mateo, y dice de esta manera, hermano, antes de que empiece el primer capítulo, por ejemplo, dice trasfondo, el Antiguo Testamento, fíjese cómo lo que dicen aquí, el Antiguo Testamento, no lo digo yo, fíjese, ellos lo dicen, el Antiguo Testamento concluyó con los profetas de Dios que predecían la venida del ungido, que entraría a la historia para traer redención y liberación a su pueblo. Unos 400 años después, el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo. Fíjese. Entonces, esta idea, hermano, las personas no la cuestionan, no la entienden. Y usted no puede leer la Biblia, hermano, no la puede estudiar correctamente. Y no debería también recibirla de parte de una persona o de parte de alguien que se hace llamar ministro, fíjese. Debe empezar con nuestra responsabilidad. Por eso que nosotros, hermano, en este grupo y en este movimiento que Dios está dando, de lo que es el nuevo pacto, aquí, hermano, es un avivamiento espiritual, pero es un avivamiento en el entendimiento, donde cada hermano tiene que ser bien instruido. Ya no, o sea, saber discernir quién te está dando la palabra de Dios y cómo la estás recibiendo. Si la estás recibiendo correctamente o la estás recibiendo incorrectamente. Entonces, para empezar, mi hermano, hermana, la persona que no, solamente esto, la persona, hermano, la persona que no entiende o no ha recibido la iluminación en su mente, que Mateo es un libro de la ley. O sea, Mateo sigue siendo un libro de la ley. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de la ley. O sea, la ley seguía hasta los últimos capítulos, cuando ya el Señor muere y Él es resucitado, entonces empieza el nuevo pacto. Aunque eso será otra enseñanza después. Los apóstoles siguieron viviendo en el viejo pacto, siguieron en la enseñanza del viejo pacto, aunque ya el nuevo pacto estaba instituido. O sea, para ellos, para los apóstoles, después de la muerte de Cristo, ellos siguieron viviendo, hermano, oiga bien esto, siguieron viviendo, guardando, asistiendo al templo, asistiendo a las mismas fiestas, hermano, asistiendo al templo judío. Lo único que ellos entendían era que Cristo era su Mesías, pero no tenían la revelación y la enseñanza del nuevo pacto. ¿Me entiende? Entonces, cuando la iglesia es enseñada en los que se conocen 4 evangelios, hermano, está siendo enseñada bajo la ley todavía. ¿Por qué? Y eso vamos a enseñar ahora. Cristo, en los días de su carne, Él ministró, enseñó, instruyó, siguiendo, hermano, las directrices y reconociendo y respetando el antiguo pacto. Por eso es que, hermano, Cristo no cambió la ley en los días. Lo único que Él hacía era cuando decía, la ley dice esto, pero yo digo esto. No es que estaba el Señor cambiando la ley, sino que la estaba endureciendo. La estaba poniendo más difícil. Porque fíjate, el Señor dice, dice que el que comete adulterio comete pecado. Y el Señor le dijo, no solo eso, sino que con solo que la mire, y la ley no decía eso, pero Cristo dice, con solo que lo mires, con solo que lo pienses, dice, ya eres igual de pecador como que si lo hubieras cometido. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el Señor decía, la ley dice así, pero yo digo, no es que el Señor está quitando la ley o está estableciendo un nuevo mandamiento, sino que lo único que el Señor hizo, hermano, es endurecer la ley. O sea, no es que la endureció, sino que por eso es de que el apóstol Pedro, una ocasión dijo, ¿se acuerda cuando el Señor le dijo a aquel hombre rico? Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese, el Señor le dijo, mira, tú sabes lo que dice la ley. Fíjese, lo que dice la ley. Y él contestó, sí, yo todo lo que la ley dice, yo lo he hecho. Fíjese, entonces el Señor le endureció la ley de Moisés y le dijo, te falta algo, te hace falta algo, le dijo, te hace falta ahora que vendas todos tus bienes y se los des a los pobres. Y dice que aquel hombre rico se entristeció porque tenía muchas propiedades, ¿me entiende? Entonces, el Señor siempre sabía el lado débil, o sea que la ley
La ley es que nadie entre por las obras. Esa era la ley. Si la ley permitía que alguien se salvara por las obras, fracasaba. Por eso es que la ley dice que a ninguno salvó. Nadie fue justificado por las obras de la ley. Wow, tremendo, hermano. Nadie. Por eso es que los apóstoles dijeron, Señor, pero si este ya guardó la ley, si este guardó la ley y no la hizo, ¿qué será de nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que le dijeron en otras palabras del Señor Pedro y los apóstoles. Si este no la hizo, que desde su niñez ha guardado las escrituras, ¿qué será de nosotros, Señor, que a veces no somos tan buenos? Y el Señor le dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. O sea, ¿por qué? Porque Cristo traía un plan de salvación, hermano, donde iba a ser por gracia. ¿Ah? Pero por eso es de que el Señor no le dijo, tú ya eres salvo por gracia. No le dijo eso. Le dijo, ve y vende todos. Y si él hubiera ido y vendido todas sus propiedades, le hubiera dicho algo más pesado todavía. Bueno, me estoy alargando, hermano, en una prédica. Y lo que queremos es aquí ir a la enseñanza para con menos tiempo poder avanzar mucho más. Mientras tanto, hermanos, sigan mandando sus saludos, desde dónde se comunica. Eso es para saber, hermano, que estamos en contacto y que usted nos está escuchando y para mandarle nosotros los saludos. Amén. Fíjese, entonces, hermano, le voy a leer lo que dice Lucas, lo que dice la Escritura. Entonces, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde entonces, hermano, empieza el Nuevo Testamento? Yo voy a ser práctico. Todo aquel que no parta de esta enseñanza, de lo que dice la Biblia, no de la mía, hermano, porque a mí siempre me acusan, esa es su interpretación, esa es su enseñanza, ¿verdad? Siempre como que se quieren justificar, pero lo que están rechazando es realmente a Dios. El que rechaza esta palabra es a Dios. Yo por eso no escribo libros, hermano. Yo no escribo libros. Yo nunca, usted me ha oído, hermano, mire, Dios me subió al tercer cielo, como hay muchos, todos los falsos siempre dicen, mire, Dios me dio esta revelación y unos ángeles se me aparecieron y fui llevado a otra dimensión y te empiezan para que tú digas, wow, este sí está tremendo. Yo no, hermano, yo simplemente te digo, hermano, lo que está escrito aquí, el Señor lo único que hace es darte una revelación en tu mente y abrirte el entendimiento para que lo puedas entender. Porque, hermano, la letra sin el espíritu es muerta. Por eso aquí hay muchos leen y hay muchos que me están viendo y leyendo, hermano, y no lo entienden. Porque la mente no ha sido abierta y esos son los milagros de Dios. Eso es como lo que se llama el rema de Dios. Cuando lo que está escrito se te hace vida. Pero la revelación jamás va a contradecir lo que está escrito. Siempre hemos compartido estas verdades. Amén. Entonces decía, hermano, que todo ministro, por ejemplo, usted me puede decir, hermano, ¿cómo puedo saber yo? Porque mire, muchos le hablan a usted, pero usted tiene que analizar, es decir, de dónde, cuál es la base de esta persona, de este predicador, de dónde él parte, su fundamento para decir, esto es así o esto no es así. Entonces, usted puede decir, él sabe que Mateo no empieza el Nuevo Testamento. Él sabe que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de la ley. Si esta persona le dice, sí, hermano, son libros de la ley. Entonces usted, ya a esa persona, usted le puede empezar a tener confianza y decir, bueno, este hermano sí sabe lo que está diciendo. Pero si te dicen, no, hermano, son libros del Nuevo Testamento. Entonces, hermano, él está en el sistema con la venda todavía como la tienen la mayoría. Dice, hermano, le voy a leer entonces la Escritura para confirmar lo que estamos diciendo y lo que el Espíritu Santo, la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo es Dios mismo, la voluntad de Dios permitió que quedara escrita y quedó escrito aquí. Amén. Eso es lo que la revelación y el entendimiento que Dios permitió que quedara escrito. Mire, dice entonces en el capítulo 2 de Lucas, y le voy a leer el verso 21. Cumplidos los 8 días, fíjese, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. ¿Se da cuenta? Solo con esa escritura, usted puede, si usted recibe y le puede, como dice el mexicano, que le cae el 20, decir, wow, ahí está la clave. Dice que el Señor Jesucristo, conforme a la ley de Moisés, Él fue circuncidado. Se cumplieron, hermanos, los procesos de purificación y fue llevado al templo. ¿A cuál templo, hermano? Y usted sabe, fíjese, todas las iglesias, si usted está en una iglesia donde cuando presentan un niño, van a orar por un niño, le citan esa escritura, usted puede identificar que eso no está bien. Porque usted dice, no, pero es que, qué lindo que oren por el niño y que todo. Yo no estoy diciendo que está mal que oren por el niño. Lo que yo le estoy diciendo es que a usted le están leyendo la Biblia y usted no está captando. Porque el Espíritu no está siendo guiado por el Espíritu. Como no está siendo guiado por el Espíritu, usted no entiende que le están hablando de la ley. Le están enfrente de usted, están diciéndole conforme a la ley de Moisés. Y usted dice, no. Entonces, mire, como le vuelvo a repetir, la palabra de Dios no se contradice. Cristo Jesús, hermano, nació y ministró bajo la ley, estando el antiguo pacto vigente. Por eso es que el Señor nació, creció y predicó y enseñó y murió bajo la ley. El Señor Jesucristo, hermano, lo que se conoce como la Santa Cena o la Última Cena, la Pascua. La Pascua, hermano, ¿qué era? Usted lo puede leer en Mateo 26. Note que ahí dice, y ahí se enseña claramente. Imagínense, capítulo 26, y todavía, hermano, el viejo pacto estaba vigente. Por eso es que el Señor dijo que tenía muchos deseos de comer, y por eso se le llama la última cena. La última, porque ya no iban a haber más. Porque se estaba dando el cumplimiento de lo viejo y no se podía establecer algo nuevo si lo viejo estaba vigente. Por eso es que se le llama la última cena, la última Pascua. ¿Y me entienden? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque Cristo había entrado, cuando Cristo nació, había llegado el tiempo de darle cumplimiento a toda esa escritura. Por eso digo, yo no vine a abrogar la ley y a los profetas, sino a cumplirla. Entonces, hermano, no era tiempo de la gracia, era tiempo del cumplimiento de los profetas, para que se cumplieran los profetas. Entonces, Cristo le dio, hermano, cumplimiento a la ley y a los profetas. ¡Wow! ¿No se goza usted con esto, hermano? Si usted no se goza con esto, no me diga que ama la Biblia. Hay muchos que dicen, hermano, mire, hay que amar la palabra de Dios. Usted no le crea a los hombres, créale a la palabra. Y te dicen tantas cosas bonitas de la palabra de Dios, pero ¿sabes qué, hermano? En la práctica hacen lo contrario. Por eso dijo el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Entonces aquí sí, hermano, te queremos compartir la palabra de Dios tal y como es. Entonces, el Señor Jesucristo, la última cena, fíjate, el mismo Señor dijo, coman esto, que esto es mi cuerpo, que mi cuerpo que va a ser futuro, va a ser entregado por ustedes. Tomen este vino, el vino igual, tomen esto que representa mi sangre, que será derramada por el nuevo pacto, por todos ustedes, dice, que será derramada. Y hermanos, si usted se va a Romanos, espero que esté tomando las citas que estoy diciendo, hermano, para que usted sepa. Si usted se va a Hebreos capítulo 9, versículo 15 en adelante, dice ahí la palabra de Dios, que un testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. Y dice, aún el Viejo Testamento, dice, no fue instaurado sin derramamiento de sangre, porque Moisés, dice, tuvo que derramar la sangre de aquellos machos cabríos, de aquellos animales, para que el antiguo pacto fuera instaurado. El nuevo pacto también, hermano, no podía ser instaurado sin que faltara la sangre. La sangre, por eso es que ahí mismo Hebreos te lo dice, hermano. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Cómo quisiera yo
que me pudieras entender, porque para mí es muy claro, pero quizás para algunos de ustedes no lo sea. Pero quiero ir despacio. Y si usted tiene una pregunta, hágala. Hágala al final de lo que estoy hablando, hágame su pregunta. Pero fíjese que dice ahí, hermano, porque yo le comprendo, hermano, y le tengo paciencia hasta que se abra el entendimiento. A veces el entendimiento de uno, hermano, está muy saturado de tradiciones, que uno puso su corazón en esas tradiciones y así las creyó, y a veces es muy difícil eliminarlas de un solo golpe. Entonces a veces la palabra de Dios es la que va quebrantando esas enseñanzas hasta que seamos libres. Por eso es de que no tengas pena en hacerme preguntas, hermano. Yo nunca me voy a burlar de ti. Lo único que a mí a veces me molesta, sí, hermano, cuando la persona nada más quiere llevar la contraria. Y eso nos hace perder el tiempo, porque no queremos perder el tiempo, queremos instruir. Amén. Queremos ser de bendición. El que no está de acuerdo y dice eso que dice este hermano no sirve, está bien, tú puedes creer lo que quieras, pero tienes que respetar, ¿verdad? Yo te respeto si tú quieres creer que Mateo capítulo 1 empieza el Nuevo Testamento, tú lo puedes seguir creyendo. Millones lo han creído y así se han muerto, ¿verdad? Pero no tengo yo por qué creer eso también si para mí es una mentira. Amén. Y esto no te está imponiendo con amenazas ni mandándote al infierno, porque usted sabe que yo no uso ese vocabulario, sino que se imparte con amor. Con amor, como dice la Escritura, aquí sí se cumple lo que dice la Escritura: doy lo que por gracia he recibido, por gracia te lo comparto, porque no me tienes que pagar nada, ya Cristo lo pagó todo. Todo esto yo lo hago solamente por amor, porque más de alguno ha de ser agradecido. Amén. Entonces, seguimos, hermano, seguimos compartiendo este interesante tema. Entonces, fíjate algo, y eso hasta en nuestros días de hoy lo podemos ver. Si lees, hermano, Hebreos capítulo 9, dice ahí, hermano, que un testamento solamente con la muerte se confirma, pues un testamento no es válido, dice, mientras que el testador vive. Entonces, hermanos, sabemos que Cristo traía un testamento, o sea, un nuevo pacto, una nueva alianza. Él la traía, el Señor traía esa alianza, ese Nuevo Testamento, lo traía, pero no se podía revelar, no se podía exponer, no se podía todavía mientras que Él estuviera con vida. Eso es muy importante, quizás será una segunda parte que voy a hablar de eso. Por eso te dije, hermano, sigue cada una de estas enseñanzas, porque todas están compaginadas, todas están encadenadas. Ni una de todas las doctrinas que yo te voy a enseñar y compartir aquí del nuevo pacto, ni una me contradigo y ninguna se va a contradecir. Y si tú dices aquí te contradices, tienes todo el derecho de decirme dónde. Dime, hermano, aquí te contradijiste, si esto y lo otro, dímelo, porque a lo mejor me estás sacando de contexto, o a lo mejor no fue eso lo que yo traté de decir, y con mucho gusto, hermano, yo te aclaro esa parte. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el conocimiento espiritual de hoy, no se podía revelar, hermano, porque el Señor estaba vivo. Como te digo, cuando Cristo muere, pues dice, el testamento con la muerte se confirma. Y es revelado hasta que el testador muere. Hermano, ¿qué mejor enseñanza que esto? Que el Espíritu lo dice, no te lo digo yo. El Espíritu te está diciendo que el Nuevo Testamento no podía empezar y no podía revelarse mientras que el testador estuviera con vida. ¿Quién es el testador, hermano? ¿Quién trajo un Nuevo Testamento? Cristo, ¿verdad? Bueno, si Cristo trajo el testamento, dices Cristo. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que no puede haber un Nuevo Testamento, no se puede revelar el Nuevo Testamento mientras el testador está con vida. Muy claro. Amén. Esto es muy, muy sencillo, hermano. Esto es para primero primaria del Evangelio. Por eso te dije, en la lista, yo le puse en el número 1, puse este tema. ¿Sabes por qué lo puse como primero? Porque si no se entiende, este primer tema es como la llave. Que si tú no entiendes esta primera parte, ¿para qué vamos a hablar de escatología? ¿Para qué vamos a hablar del Apocalipsis? ¿Para qué vamos a hablar de otros temas si no entendemos primeramente?
Amén. Entonces, hermano, más del 90%, oiga bien lo que le estoy diciendo. Estos son estadísticas, porque usted puede ir. Imagínense, hermano, yo tengo más de 30 años enseñando estas verdades. ¿Y sabe qué? Usted va a las iglesias el día de hoy y la gran mayoría sigue en lo mismo. O sea, de 30 años, hermano, sembrando, sembrando y sembrando esta verdad. Y es muy poca la gente que lo va entendiendo. Muy pocos. Muy pocos. Yo creo que de cada 100 hermanos no va a encontrar, de cada 100 hermanos que usted vaya a las iglesias tradicionalistas, no va a encontrar 10 que le digan amén a este mensaje. Pero usted sí va a encontrar 90 o más del 90% que si usted le dice, en Mateo empieza el Nuevo Testamento, amén, hay más del 90% que te dicen amén. Y yo les pregunto siempre, dame un solo texto. Fíjese, yo le estoy dando mucha escritura. Yo siempre les he dicho a ellos, a los que, ¿verdad? A veces por reacción religiosa se oponen. Les digo yo, si en Mateo capítulo 1 empieza el Nuevo Testamento como tú enseñas, dame un solo texto bíblico y su contexto que así los respalde. Un solo texto, hermano. Y usted sabe que aquí le hemos enseñado que no se hace doctrina de un solo texto. Necesita varios textos y en su contexto, respetando el contexto. Y hermano, no hay ni un solo texto. Entonces, se da cuenta cómo el cristiano se deja y guía por cuentos, como dice la palabra, por cuentos de viejas, por chismes, por estratagemas de hombres astutos, de artimañas de error, porque se oye muy sutilmente, pero no tiene fundamento bíblico, entonces es un error. Y ese error que le estoy hablando, hermano, lleva a que la iglesia, se divida, los hermanos se dividan. Y en vez de que estemos unidos, estamos divididos. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta. Cada quien interpreta. Cuando alguien se pierde, hermano, en el camino, cada quien va a decir, oh, no es por no es por esta vereda, no, es por acá, es por allá. Y así es como va la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Porque se salieron del camino de la verdad. No entraron en la puerta correcta, se fueron por otra puerta que les abrió la tradición y ahí es donde están ellos. Tienen que regresar otra vez a los principios y empezar bien a trazar correctamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, yo quiero ir cerrando el mensaje de la enseñanza, pero le puedo dar otros versículos, por ejemplo, Gálatas 4:4. También usted vaya conmigo a Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? El apóstol, dice el apóstol, que tenía revelación, el apóstol Pablo, que tenía revelación. Él es nuestra autoridad. Debemos enseñar de acuerdo a como el apóstol Pablo, el apóstol quien le dieron la revelación del nuevo pacto. Como dice Gálatas, capítulo 1, Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo aprendí de ningún hombre. No lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir, hermano, que el evangelio que predicaba Pablo, que es el nuevo pacto, le dieron la revelación, le dieron el entendimiento, a él le revelaron el nuevo pacto. ¿Sí me entienden? Cristo enseñó después de muerto, físicamente, pero reveló en el espíritu al apóstol Pablo. Por eso usted ve que se le aparece al apóstol Pablo camino de Maús. Ahí empieza el Señor. Bueno, Dios ya venía tratando con el apóstol, porque él dice que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, que él fue escogido desde el vientre de su madre para este ministerio. Entonces, Pablo dice en Gálatas que el evangelio que él predicaba no lo había oído, no lo había escuchado, no lo había aprendido ni recibido de hombre alguno, sino directamente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque después que el Señor muere, entonces, hermano, el Señor puede revelar, se puede revelar el Nuevo Testamento. Y usó una persona, hermano, como el apóstol Pablo, que Dios ya la tenía bien preparada. ¿Por qué? Porque esto, hermano, era una locura. Era una locura. Decir las cosas en aquel tiempo que Pablo, hermano, era una locura. Amén. Y todavía para muchos es una locura. Pero para los entendidos es gozo, es alegría, nos da victoria. Amén. Entonces, hermanos, nos gozamos porque eso es lo bonito de que cuando nosotros estamos parados, hermano, en la palabra, caminamos sobre la palabra. ¿Me entienden? No nos hundimos. Cuando usted camina sobre la palabra, que son las aguas de Dios, camina sobre la palabra,
usted no se va a hundir. Pero cuando usted se aparta de esto, hermano, usted es como una ovejita que le están echando ojo muchos lobos. Y van a decir, este es pan comido. Esta no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Porque no estás caminando en la palabra. Entonces no tienes protección. Si tú caminas en la protección, por eso dijo el Señor, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto es conocer la verdad y ser uno libre. Porque uno ya no le cree a cualquiera, mi hermano. A mí me dicen que mire hermano, que allá se le apareció aquel hermano, que aquel hermano dice que subió al tercer cielo, que vio a Cristo, que hermano, a mí con esos cuentos, y usted sabe, en el internet, en YouTube, usted ve tanto disparate, que los hermanos que no caminan en esta verdad, mire, arrimaditos, facilitos, pero ya para que convenzan a uno, ya maduro en esta palabra, hermano, ya. Entonces uno deja ya de ser niño, deja de ser de esas hojas que son llevadas de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque usted está ya bien fundamentado en la palabra. Y aquí quedó. Por eso que lo mejor, hermano, fíjese, el ataque que usted va a tener siempre son las interpretaciones. Usan la Biblia porque no le van a decir, oh, yo no creo en la Biblia. Usan la Biblia, hermano, usan la Escritura, pero solo usan la Escritura y la sacan de base, la sacan de contexto. Aquí nosotros no sacamos de contexto la Escritura, sino que caminamos porque ya la revelación quedó escrita. Lo que usted tiene que hacer es que se haga vida en tu vida, que se haga rema en tu vida, para que la disfrutes, para que entonces el Espíritu te guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gálatas 4:4, ¿qué dice, hermanos? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley. Cristo nació bajo la ley. Cuando Cristo nace bajo la ley. Cuando el Señor es presentado en el templo, hermano, es bajo la ley. Los sumos sacerdotes y todos, hermano, usted sabe que cuando el Señor ministraba, cuando el Señor ministró la palabra, tenía muchos sacerdotes, intérpretes de la ley, doctores, fariseos, etcétera, etcétera, que se acercaban, hermano. Fíjese, note esto. Fíjese la astucia del sistema religioso. Dañino. Se acercaban, hermano. ¿Y sabe qué decían algunos de esos religiosos? Malditos son los que siguen a Jesús. Son unos malditos, por eso los siguen. Porque si fueran de Dios, dicen, no los siguieran, nos seguirían a nosotros. Fíjese hasta dónde, hermano, hasta dónde el religioso puede maldecir a un hijo de Dios verdadero. ¿Hasta dónde, hermano? Y cómo amenazan. Una manera, hermano, de que tú detectas un falso es que amenaza, te mete miedo. Si tú tienes ese miedito que te dicen, si usted se sale de aquí, hermano, no respondo, le quito mi cobertura, ya no me busque, etcétera, etcétera. Si te crea el mensaje o la iglesia que vas, te crea miedo, o tú te sientes ahí confortable en tu iglesia, aunque esté hablando disparates, es porque es tu carne. O sea, no, eso no es de Dios. Esos fariseos, hermano, venían y se amontonaban donde el Señor iba a enseñar y a compartir. ¿Y para qué lo hacían? ¿Sabe para qué lo hacían? Para ver dónde lo agarraban fuera de la palabra de Dios. Fuera. O sea, quiere decir que estos hombres eran legalistas. Estos hombres eran bajo el viejo pacto y querían que Cristo hablara algo fuera del viejo pacto. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo nunca pudieron probarle nada. Nunca. Porque por eso el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Espero, hermano, que te estés gozando y te hayas gozado con esta enseñanza de dónde empieza el nuevo pacto. Yo voy a ir finalizando en hermano, en esta primera enseñanza, porque yo creo que es claro. Yo no necesito, hermano, estar hablando y hablando. Yo creo que, como he dicho, hermano, si alguien me dice a mí, Mateo empieza el Nuevo Testamento, y como ya usted sabe, muéstreme, hermano, un texto bíblico que empiece que Cristo, que el nuevo pacto, porque al decir nuevo pacto es que ya estamos en la gracia, ¿no? En el nuevo pacto de gracia. Y no lo va a encontrar. En cambio, hermano, yo le estoy diciendo aquí, no lo dije yo, lo dice el apóstol Pablo, Cristo nació bajo la ley. Entonces, hermano, con solo ese texto, ahí
hermano, es suficiente para mostrar que el mismo apóstol Pablo enseñó claramente, y ese fue el texto y contexto que Pablo siempre enseñó. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 7:4, ¿verdad? Que cuando Cristo murió, la ley también dejó de existir. La ley murió. También lo dice, hermano, allá en Colosenses, que capítulo 2, que en la cruz se crucificó aquella gran lista de mandamientos que había bajo la ley. Ahí quedó sepultada, ahí quedó destruida, ahí quedó. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. O sea, el fin del antiguo pacto es Cristo. Pero el mismo Señor enseñó, hermano, Mateo 26 en adelante, el mismo Señor enseñó que ese día que él estaba comiendo, por eso él dijo, esta es la última cena, esta es la última Pascua. ¿Por qué? Porque la verdadera Pascua, aquella tradición que se venía participando por años y años desde allá, desde que salieron el pueblo de Israel de Egipto, había llegado a su fin, había llegado el tiempo de darle cumplimiento a esa ceremonia. Y por eso que por eso dijo el Señor, esta es la última, ya ustedes no necesitan participar de esto. Amén. Sino que porque Él dijo, esto es mi carne que será entregada por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Así que, hermano, espero que hayas recibido y hayas entendido esta enseñanza en tu corazón. Si hay algunas preguntas, hermano, yo sé que hay muchos que no pueden entrar inmediatamente a escucharlo en vivo. No sé cuánto lo hayan puesto, pero por eso se queda el video para que usted lo pueda escuchar. Escúchelo y así seguiremos, hermano, compartiendo más. Gracia y paz y un abrazo para todos ustedes, y todo lo que ustedes estén escribiendo y preguntándome lo voy a estar contestando inmediatamente, hermano. Un abrazo y nos vemos el día de mañana con el siguiente tema de la lista de las doctrinas del nuevo pacto. Gracia y paz.